Me llamo Fighting Graham y tengo 34 años. La mañana de nuestro viaje familiar, estaba parada en el mostrador de registro del aeropuerto Logan cuando un agente me dijo que mi boleto había sido cancelado y que mi familia ya había abordado el avión. Revisé mi celular. Tenía un mensaje de mi hermana enviado a las 5:52 de la mañana. Deberías estar cuidando a las niñas. Debajo del mensaje había una foto. Mis sobrinas gemelas, de 7 años, estaban sentadas solas en una puerta de embarque, con sus mochilas moradas sobre las piernas. No había ningún adulto cerca en la imagen. Pensé que esa foto era la cosa más cruel que mi hermana me haría en la vida. Me equivoqué. Pasaron 8 meses antes de que ella regresara. Y lo que me pidió cuando finalmente apareció en mi cocina. Esa es la parte que nadie cree. Pero antes de contarte lo que quería, tienes que saber todo lo que dejó atrás. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama Familiar, donde los secretos salen a la luz y las personas tranquilas finalmente encuentran su voz. Si las historias sobre defender tu dignidad significan algo para ti, deja un comentario y suscríbete para no perderte ninguna. Ahora déjame llevarte de regreso a ese mostrador del aeropuerto Logan. Llegué al aeropuerto 3 horas antes esa mañana porque así soy yo. Soy enfermera pediátrica. Planeo los retrasos de la misma manera que otras personas planean sus vacaciones. Patricia había organizado todo el viaje. 10 días en Florida. Era su regalo. Una sola reservación para los 6. Tarifa familiar. Fight, ni se te ocurra sacar tu tarjeta de crédito, me dijo. Le ofrecí pagar mi propio asiento 2 veces. Las 2 veces se burló de la idea. Y discutir con Patricia era como discutir con un anuncio gigante en una carretera. Así que el 14 de junio empujé mi maleta hasta el mostrador, entregué mi identificación y vi cómo la expresión de la gente cambiaba. Tecleó algo. Frunció el ceño. Volvió a escribir. Señora, esta reservación muestra que su asiento fue cancelado anoche por la persona que hizo la compra. Le pedí que revisara otra vez. Lo hizo. Y después dijo la frase que todavía escucho en las noches difíciles. Su familia ya abordó el avión. El vuelo hacia Miami había salido de la puerta de embarque hacía 11 minutos. Llamé a Patricia. Sonó una vez y mandó directo al buzón de voz. Llamé a mi mamá. También directo al buzón. Ella apaga su celular en cuanto una sobrecargo se acerca. Entonces llegó el mensaje. Ese pequeño sonido de notificación, alegre como un timbre de puerta. Deberías estar cuidando a las niñas. Y después apareció la foto. Satya y Kim estaban sentadas una junto a la otra en esas sillas de plástico del aeropuerto. Sus pies ni siquiera tocaban el piso. Sus mochilas moradas estaban abrazadas contra sus pechos. El pulgar de Kim estaba en su boca. Había dejado ese hábito hacía 2 años. Yo seguía mirando la imagen cuando el altavoz anunció mi nombre completo 2 veces y me pidió presentarme en la oficina de seguridad del aeropuerto, en el nivel inferior. Mis manos se enfriaron antes de que mi cerebro entendiera lo que estaba pasando. 2 niñas pequeñas estaban sentadas en esa oficina. Y ahora era mi responsabilidad, aunque yo todavía no lo sabía. La oficina de seguridad olía a café quemado y cera para pisos. Un policía estatal estaba junto a la puerta. Detrás de un escritorio estaban mis sobrinas, compartiendo una barra de granola que alguien les había dado. Satya hablaba sin parar con el policía, con el encargado del escritorio, con toda la habitación. Eso era lo que Satya hacía cuando estaba aterrada. Narraba todo. Kim no decía una sola palabra. Me vio y cruzó la oficina como una nadadora llegando a la pared. Sus brazos rodearon mi cintura y se quedaron ahí, apretados. Una mujer de la aerolínea me entregó una hoja de cuaderno dentro de una funda de plástico. Era la letra de Patricia. Redonda y bonita. La letra de una mujer que seguramente practicó su firma durante la preparatoria. Su tía Fighting Graham recogerá a las niñas. Debajo estaba mi número de teléfono, con pequeños guiones entre los dígitos, como si ella hubiera tenido todo el tiempo del mundo. Un agente de la puerta encontró a las niñas 20 minutos después de que cerrara el abordaje. Estaban exactamente donde su madre les dijo que esperaran. El policía necesitaba mi identificación y mi declaración. La aerolínea necesitaba formularios. Y en medio de todo eso hice la pregunta que llevaba evitando. El vuelo a Miami. ¿Qué pasó? Tenían una conexión. La mujer de la aerolínea revisó su pantalla y asintió. Miami. Después continuarían al extranjero. No podía decir más. Y sus ojos parecían disculparse por eso. Al extranjero. El viaje familiar era a Orlando. El acuario. Una casa rentada con piscina. Nadie había mencionado nada sobre salir del país. El policía guardó la nota para el reporte. La deslizó dentro de una carpeta. Y recuerdo haberme molestado por eso. Pasarían meses antes de que entendiera que esa carpeta era el primer ladrillo de todo lo que vendría después. Firmé donde me señalaron.
Luego llevé a 2 niñas de 7 años a casa en un taxi que realmente no podía pagar. Era una trabajadora social del Departamento de Niños y Familias, y tenía esa amabilidad cansada de alguien que ha visto todas las versiones posibles de esta misma mesa de cocina. El reporte de la policía del aeropuerto había abierto un expediente. Posible abandono. Me explicó palabras que nunca había tenido razones para conocer. Colocación con familiares, investigación de antecedentes, visita al hogar, audiencia de emergencia. Miró mi segundo cuarto con sus ojos de profesional, observó cómo Sadie le servía cereal a Kim sin que nadie se lo pidiera y tomó notas en una carpeta que ya era mucho más gruesa de lo que yo esperaba. «Eres enfermera pediátrica», dijo. «Eso ayuda. A los tribunales les gustan los familiares y les gustan más cuando tienen trabajos estables». Le dije que tenía una solicitud de permiso laboral a medio llenar en mi bolsa y una enfermera encargada que ya estaba cubriendo mis turnos. Ella asintió como si hubiera esperado escuchar eso. Luego, mientras se ponía el abrigo en la puerta, hizo una pregunta que me dejó pensando. ¿Alguien de la familia se ha comunicado contigo sobre las finanzas de los padres? No, respondí. ¿Por qué? Me miró de una manera que guardaría en mi memoria y entendería hasta septiembre. Una mirada que decía que había leído algo en esa carpeta que no podía decirme directamente. Solo guarda. Registros, respondió. Todo. Recibos, mensajes, fechas. Me lo agradecerás después. Esa noche comencé un cuaderno porque soy enfermera y hacer registros es mi manera de rezar. Primera entrada. 2 nombres. 2 fechas de nacimiento. Una puerta con una mochila morada empacada al lado. Todavía no sabía que estaba construyendo un caso. Solo estaba haciendo lo que siempre hago. Escribir lo que está pasando con la fiebre para que alguien pueda ver el patrón después. Ese fin de semana manejé hasta Beston para recoger la ropa de las niñas. Entré usando la llave de repuesto que Patricia escondía debajo de una roca falsa que había costado $40. La casa parecía preparada para una revista, incluso estando vacía. Los cojines acomodados. Las velas perfectamente centradas. Un tazón de limones sobre la isla de la cocina, ya empezando a ponerse blandos. Me tomó 10 minutos notar que estaba mal. Porque lo que estaba mal era invisible. El closet principal estaba medio vacío. No como cuando alguien se va de vacaciones. Vacío como cuando alguien desaparece. Abrigos de invierno desaparecidos en junio. La caja fuerte en la oficina de Derek estaba abierta, completamente limpia. Las llaves seguían puestas. Sobre la encimera de la cocina había una pila de correo de casi 30 centímetros de alto. Y no estoy orgullosa de esto, pero revisé. Aviso final. Aviso final. Una carta del banco sobre la hipoteca con una frase que tuve que leer 2 veces. Intención de aceleración del préstamo. Un estado de cuenta de una tarjeta de crédito con un saldo que tenía más números que mi salario anual. Y pegado en la puerta principal cuando me fui, escondido detrás de la corona decorativa de temporada para que los vecinos no lo notaran. Un aviso del condado fechado 2 semanas antes de nuestro viaje. Ellos ya lo sabían. Mientras Patricia publicaba una cuenta regresiva para su aventura familiar con emojis de avión, esa casa era un castillo de arena esperando la marea alta. Arriba, el cuarto de las gemelas me dejó helada. Estaba intacto. Las camas hechas. Los vestidos de verano doblados. 2 cepillos de dientes dentro de un vaso con forma de ballena. Cada cosa de los adultos en esa casa había sido empacada, organizada y sacada de ahí. El único cuarto que nunca tomaron en cuenta fue el que tenía las literas. Llené 3 maletas con ropa de niña y regresé a Dorchester con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Esto no era unas vacaciones que salieron mal. Era una evacuación. Y las niñas ni siquiera estaban en la lista de pasajeros. Mi mamá regresó en avión 3 días después con un boleto que yo compré, porque el suyo había sido parte de la reservación de Patricia. Y la reservación de Patricia ahora parecía una escena del crimen. Al menos así lo sentía yo. Su nombre es Judith. Tiene 64 años. Y bajó de ese vuelo con la apariencia de una mujer que había envejecido una temporada completa en una sola semana. Ella había abordado en Logan creyendo la historia que Patricia le contó la noche anterior. Que yo había tenido que cubrir un turno. Que yo misma me había ofrecido a quedarme con las niñas. Ya sabes cómo es Fight, me dijo mamá, mientras giraba sus anillos nerviosamente. Y lo sabía. Ese era el problema. Sonaba exactamente como algo que yo haría. Ella descubrió la verdad cuando llegaron a la isla y finalmente pude comunicarme con ella. Pasó los siguientes 3 días en un hotel discutiendo con su hija mayor a través de una puerta cerrada. Nunca me contó todo lo que se dijeron. Pero cuando puse todo sobre la mesa de mi cocina, la nota dentro de la funda de plástico, los closets vacíos, la pila de avisos finales, mi madre hizo lo que siempre había hecho.
Intentó elegir la versión de la historia que menos dolía. Fight, entró en pánico. Lo que sea que esté pasando con el negocio de Derek, entró en pánico. La gente hace cosas terribles cuando tiene miedo. ¿Es tu hermana? Le dije que las niñas estaban durmiendo a solo unos metros de distancia. Le pregunté si su hija había preguntado siquiera una vez por ellas. Mamá miró sus manos. Y entonces dijo esa otra frase. La que había repetido toda mi vida. La que ella creía que era un cumplido. Además, tú eres buena para esto. Siempre has sido la fuerte. Ahí estaba. El porche. El cepillo de cabello. La ventana. Me levanté y lavé una taza que ya estaba limpia. Amo a mi madre. Pero esa noche entendí que iba a hacer esto sola. Como aparentemente me habían asignado a hacerlo desde antes de que alguien me preguntara. Un mes después, 2 hombres con trajes oscuros tocaron mi timbre. No habían venido por las niñas. Pero antes de hablar de los trajes, déjame mostrarte julio. Porque julio fue donde mi nueva vida comenzó a tomar forma. Mi horario se convirtió en una hoja de cálculo sin ningún espacio vacío. Dana cambió mis turnos a horario diurno, usando favores que le debían desde hacía años. Y cada mañana preparaba 2 almuerzos con las orillas del pan cortadas de 2 maneras diferentes porque, por supuesto, las gemelas no podían ser exactamente iguales. Inscribí a las niñas en el programa de verano de la escuela cerca de mi condominio. Pero necesitaba una carta de tutela que todavía no tenía. Eso requería llamar a una línea de ayuda legal. Eso significaba esperar 50 minutos con una niña en cada pierna. El papeleo se convirtió en mi segundo idioma. Y en medio de todo ese desastre burocrático apareció un pequeño rayo de esperanza. Kino había dicho más que un sí o un no desde el aeropuerto. Ni conmigo. Ni con Sadie. Ni siquiera con la terapeuta que recomendó el pediatra. Hasta que un martes por la tarde, en la entrada de la casa, el gato naranja del vecino llegó y se sentó junto a su zapatilla como si alguien lo hubiera enviado ahí. Y Kim se agachó y le susurró algo que apenas pude escuchar. Ahora vivimos aquí. Una oración completa. Susurrada a un gato. Entré a la casa y lloré contra un trapo de cocina mientras dejaba correr el agua para que nadie me escuchara. Después lo escribí en el cuaderno. Con fecha. Porque cada avance cuenta. Y ahora registro todo. 2 días después llegó un sobre del Tribunal de Sucesiones y Familia. La fecha de la audiencia para la tutela temporal. 2ª semana de julio. Lo pegué en el refrigerador justo al lado de la carta de Seattle. Y me quedé ahí un largo momento mirando todo mi futuro sujeto con un solo imán. Pasaron unos 40 minutos hablando sobre transferencias bancarias y fechas cuando Whitfield miró su carpeta y preguntó. Casi con suavidad. ¿Su madre invirtió? La cocina quedó en completo silencio. No lo sé, respondí. Él asintió como si esa respuesta también significara algo. Y tal vez así era. La gente me pregunta por qué hablé con ellos. ¿Por qué respondí cada pregunta ese día sobre mi propia hermana? Es sencillo. La verdad era lo único en esa casa que Patricia no había empacado y llevado consigo. Y yo pensaba mantenerla donde pudiera verla. Si alguna vez has tenido que elegir entre proteger a tu familia y decir la verdad, entonces sabes lo pesado que puede sentirse hasta el sonido de un timbre. Y si sigues aquí conmigo, hazme un favor y suscríbete, porque la siguiente parte fue la que me quitó el sueño durante muchas noches. Después de que los agentes se fueron, llamé a mi madre. No contestó durante toda la tarde. Pero apareció en mi casa la mañana siguiente, antes de las 8. Todavía llevaba su suéter de iglesia. Y supe la verdad antes de que el agua siquiera hirviera para el té. Mi madre había invertido dinero en el fondo de Derek. No era dinero extra. No era una apuesta pequeña. Había hipotecado la casa de Kinsey por $180,000. La casa completamente pagada. La casa de la que mi padre murió presumiendo. Y había enviado el dinero a Halco Astal Partners en 2 transferencias durante el otoño anterior. Patricia había organizado la reunión, dijo mirando su taza de té. Derek me enseñó los estados de cuenta. 14%, Fight. Era para mi cuidado algún día, para que nunca fuera una carga para ustedes. Después bajó la voz. Patricia me dijo que no te lo contara. Dijo que te preocuparías demasiado, que harías que pareciera menos importante de lo que era. Me quedé sentada haciendo las cuentas que nadie quería hacer. Yo les había advertido. 2 cenas de acción de gracias atrás, dije que esos rendimientos parecían demasiado perfectos. Lo dije en la mesa. Y ambos se rieron de mí al mismo tiempo. Incluso le envié a mamá un artículo sobre fraudes de inversión dirigidos a jubilados. Ella lo recibió como quien recibe un folleto de un adolescente en la calle. No hubo ninguna satisfacción en tener razón. Porque tener razón cuando todo está destruido es como comer un almuerzo frío. Lo que me mantuvo sentada frente a ella mientras su té se volvía gris fue la estructura de todo aquello.
Patricia no solo tomó el dinero y huyó. Preparó cada detalle para evitar que la alarma sonara. Yo con una sola frase sobre mi personalidad. No le digas a Fait. Se preocupa demasiado. Mi preocupación era el sistema de seguridad. Y mi hermana había conocido la contraseña toda su vida. Mamá se fue cerca de las 9. Parecía más pequeña que su propio abrigo. En la puerta se detuvo. Debe haber una explicación, dijo. Necesitaba que la hubiera. Perder la casa era una cosa. Perder la historia de que su hija perfecta era la buena era algo que no podía aceptar. 6 semanas después, mi condominio ya había cambiado completamente alrededor de una pieza de equipaje. La mochila morada seguía junto a la puerta. Cerrada, con las correas hacia arriba. Lista. Sadie la empacaba todos los domingos por la noche. Pijama limpio. El conejo de peluche. Una nueva caja de jugo. Y la revisaba antes de dormir como un guardia revisando una entrada. Así estaremos listas cuando mamá vuelva. Había dejado de decirlo en voz alta. La mochila lo decía por ella. Una tarde, Dana tropezó con ella mientras llevaba una cazuela y trató de moverla contra la pared. Entonces escuché salir de mi propia boca una voz más firme de la que sabía que tenía. Déjala ahí. Nadie la mueve excepto Sadie. Porque para ese momento yo había entendido algo. No puedes convencer a una niña de dejar una puerta abierta cuando ella decidió mantenerla así. Solo puedes asegurarte de que la habitación detrás de ella sea cálida mientras espera. Así que la mochila se convirtió en ley de la casa. Las visitas caminaban alrededor de ella. Yo aspiraba alrededor de ella. Era lo primero que alguien veía al entrar. Y lo último que yo veía cuando apagaba las luces. Una bandera morada plantada en la frontera entre la vida que mi hermana destruyó y la que yo estaba construyendo con los restos. Y esa misma noche, finalmente Patricia se comunicó. Día 44. No es que alguien estuviera contando. Un mensaje de voz tan despreocupado como una revista de playa. Se escuchaba hielo chocando en algún lugar detrás de ella. Fait. Hola, soy yo. No seas dramática. Escucha. Sé buena y necesito que me mandes los pasaportes de las niñas por FedEx a la dirección que te enviaré por mensaje. Este lugar es hermoso. Te morirías de envidia. Lo escuché 3 veces parada en mi cocina oscura. 44 días. 2 hijas. Y las primeras palabras desde el paraíso no fueron. ¿Cómo están durmiendo? Fueron. Necesito los pasaportes. Me quedé ahí con su nota de voz flotando en el aire. Y pensé en cada vez que le había dicho que sí a mi hermana con los dientes apretados. Sí al portapapeles de su boda. Sí a cuidar niños porque ella lo daba por hecho. Sí. Incluso estando ausente en una puerta de embarque. Entonces escribí mi respuesta. Solo una línea. No. Vi cómo las pequeñas marcas de lectura se volvieron azules. Y guardé el teléfono en un cajón. Literalmente en un cajón. Como si estuviera caliente. Nunca en 34 años le había dicho que no a Patricia. La palabra se sintió como un hueso regresando a su lugar. 3 horas después publicó. No para mí. Contra mí. Un largo mensaje sobre pausas familiares. Sobre cómo las personas que cuestionan tu camino son quienes nunca tuvieron el valor de tomar uno propio. Sobre los celos disfrazados de preocupación. 200.000 personas desconocidas le dieron corazones. Lo leí una vez. Y me sentí extrañamente tranquila. Como si por fin me hubieran entregado el manual de instrucciones. Cada crisis tenía una publicación. Cada publicación tenía un villano. Y el villano nunca era ella. Si el caso criminal avanzaba de la manera correcta, vendría una petición para terminar los derechos parentales, abandono, incapacidad para cuidar a los hijos y después la adopción. 1 año en el mejor de los casos. Tal vez más tiempo. Porque si Patricia peleaba desde lejos, y Patricia nunca había dejado de pelear por tener una audiencia, esto apenas comenzaba. Una cosa más, dijo Ruth, tocando la carta. Guarda esto. Algún día podría demostrar que ella sabía exactamente dónde estaban sus hijas y aún así eligió la playa. El 31 de julio, el último día, trabajé en turno de día, recogí a las niñas, hice tacos, supervisé una negociación de baño digna de las Naciones Unidas y leí 2 capítulos de un libro sobre un ratón con una motocicleta. Después, cuando el condominio quedó en silencio, me senté en la mesa de la cocina, abrí la computadora y escribí 4 frases al director del programa en Seattle. Le agradecí. Renuncié a mi lugar. Pedí que mi asiento se lo dieran a alguien de la lista de espera que tuviera tiempo para planear. Presioné enviar a las 11:41 de la noche. 19 minutos antes de una fecha límite que llevaba un mes mirando de frente. No hubo música dramática. No hubo una señal del universo. El refrigerador zumbaba. En algún lugar afuera, un carro pasó con las ventanas abajo, con una canción llena de trompetas sonando.
Perdí el depósito. $2.500. Desaparecieron como desaparece el dinero. El asiento también desapareció a la mañana siguiente, confirmado por una respuesta automática con una carita feliz incluida, algo que prefiero no describir. No le dije a nadie durante 3 días. Ni siquiera a Dana. Porque no podía soportar que alguien intentara convencerme en ninguna dirección. Así que hice algo diferente. Quité la carta de aceptación del refrigerador. Y puse la lista de regreso a clases de las niñas y la tarjeta de su próxima cita con el dentista bajo el mismo imán con forma de faro. Un intercambio justo, parecía decir el imán. Me quedé ahí mirando y permitiendo que fuera verdad y mentira al mismo tiempo. Quiero decirte que me sentí completamente segura de mi decisión. Pero no fue así. Me sentí como una mujer que acababa de romper un mapa que había pasado 6 años dibujando. Un mapa creado para una vida que podía haber tenido. Una vida que 2 niñas podían perder si alguien decidía reclamarlas como si fueran equipaje olvidado, acompañado de una explicación perfecta para cada ocasión. Me repetí que yo lo había elegido. Durante algunas noches seguí haciendo cuentas. Pero cuando apagué la luz de la cocina, la mochila morada seguía junto a la puerta. Y por primera vez no parecía estar apuntando hacia afuera. Parecía estar protegiendo la entrada. En septiembre cayó la otra ficha. Y el nombre en la acusación federal no era solamente el de Derek. Dana descubrió lo de Seattle por una amiga del área de horarios. Y no me habló durante 1 día y medio. Para Dana, eso era como un retiro de silencio. Cuando finalmente me encontró junto al carrito de medicamentos, tenía los brazos cruzados. Ni siquiera me dejaste pelear contigo por esto. Le dije la verdad. La verdad que apenas yo misma acababa de entender. Que alguien decida algo por ti y que tú tomes una decisión propia son 2 mundos diferentes. Yo viví toda mi vida en el primero. Finalmente me mudé al segundo. Me miró durante un largo momento. Después bajó los brazos. Voy a llevar cazuela el domingo, dijo. Y no puedes detenerme. Eso era Dana. Su manera de decir, te quiero. Y entonces la casa encontró su ritmo. Cena a las 6:30. Tareas en la mesa de la cocina. Baños. El ratón. Y su motocicleta. Kim volvió a hablar con otras personas. No solo con el gato. Frases cortas. Colocadas con cuidado como piedras cruzando un arroyo. Pero eran sus palabras. La maestra de Sadie envió una nota que decía, líder natural. Las 2 sabíamos que era una forma elegante de decir mandona. Aún así, la enmarqué. Un martes a mediados de septiembre, la rutina se rompió. 2 cosas ocurrieron con 1 hora de diferencia. El banco finalmente tomó la casa de Beston. Un fotógrafo de un periódico local estaba parado en la acera tomando una foto del aviso de subasta colocado sobre aquella roca falsa de $40 en el jardín. Y mi teléfono comenzó a sonar con números desconocidos. Primero un reportero. Después otro. Los mensajes de voz usaban una palabra. Colapso. No devolví ninguna llamada. Preparé la cena. Pero sabía lo que significaba. Algo enorme estaba cayendo. Y nuestro apellido estaba debajo. La acusación formal fue revelada un jueves. Hal Coastal Partners nunca había comprado la mayoría de las propiedades costeras que mostraban en sus folletos. El dinero de nuevos inversionistas pagaba los supuestos rendimientos de los primeros inversionistas. Y el resto pagaba la casa, los autos, los viajes y la marca. Derek fue acusado de fraude electrónico y lavado de dinero. 12 de cargos. Y 4 líneas más abajo estaba mi hermana, Patricia Hall, promotora. Firmante autorizada, acusada de participar en la conspiración. La denuncia citaba sus propias publicaciones en su contra. Los recorridos por la cocina. Los videos diciendo, mis inversionistas son familia. Grabados exactamente la misma semana en la que la cuenta del fondo ni siquiera podía cubrir una transferencia de $900. Pero la lista de víctimas fue lo que realmente destruyó todo en nuestro mundo. Vecinos de Quincy. 2 maestros jubilados de la iglesia de mi madre. La Asociación de Padres de una escuela en Beston. Y Judith Ingram. $180,000. Garantizados con su propia casa. Ruth puso el camino completo en su pizarrón blanco, como una enfermera explicándole a una familia cada paso antes de una cirugía. Con la acusación pública. Con Derek bajo custodia. Con Patricia imposible de localizar incluso para sus propios abogados. Con el reporte del aeropuerto de junio. Los boletos internacionales conectados. Los closets empacados. Y con aquella carta de sus abogados, fechada y firmada, que demostraba que ella había sabido durante meses exactamente dónde estaban sus hijas y aún así había decidido no regresar por ellas. Ahora existían motivos para solicitar la terminación de sus derechos parentales. Abandono. Incapacidad para cuidar de ellas. Después de eso,
vendría la adopción. Su propia carta de objeción es la cuerda, dijo Ruth. Ella escribió al tribunal para mantener la puerta abierta y, al hacerlo, confirmó que nunca tenía intención de cruzarla. Mis 8 meses de registros también importaban. Resultó que el cuaderno, los recibos, los formularios escolares, los registros de terapia, cada cita médica pediátrica guardada y con fecha, nada de eso había sido escrito para impresionar a un juez. Y precisamente por eso es lo que impresiona a un juez, me dijo Ruth. Firmé la petición un martes por la tarde de diciembre, en la oficina de Ruth, usando una pluma de un banco que ya ni siquiera existía. Mi firma no se parecía en nada a la de mi hermana. La de ella era una actuación. Muchos trazos elegantes y vueltas perfectas, hecha para ser fotografiada en firmas de libros que nunca ocurrieron. La mía parecía un ritmo cardíaco. Pero la mía cumplía sus promesas. Y ahora estaba oficialmente en el expediente. Ruth cerró la pluma y me dio la advertencia final. Si ella regresa y pelea esto, se volverá largo y feo. No estará luchando por las niñas. Estará luchando por cómo quedará su sentencia. Lo que significa que peleará como si su vida dependiera de eso. Porque dependía de eso. Entiendo, dije. Y esta vez realmente lo entendía. Semanas después, mi hermana regresó a casa. Ruth me llamó un martes gris de febrero. Patricia había aterrizado la noche anterior en Logan. Se había entregado en el aeropuerto como parte de un acuerdo. Fue procesada, presentada ante un juez, y liberada bajo ciertas condiciones. Su pasaporte había sido retirado. Tenía restricciones de viaje, y llevaba un monitor electrónico escondido bajo sus botas de invierno. Su nuevo abogado penal había negociado su regreso cuando la isla dejó de ser un lugar cómodo para quedarse y el dinero dejó de ser dinero. No hubo una escena frente a las cámaras de noticias. Sospecho que eso le costó algo organizar. O quizás simplemente ya no quedaba dinero para pagar una. Mi madre llamó 1 hora después. Su voz cambiaba entre alivio y miedo dentro de la misma frase. Está en casa. Está a salvo. Fight. Quiere ver a las niñas. Yo estaba parada en mi sala cuando lo dijo. Miraba a Sadie y Kim construyendo algo enorme con piezas de Lego sobre la alfombra. Una torre con una extensión lateral en un ángulo que ningún ingeniero aprobaría. Kim tenía la lengua entre los dientes concentrándose. Sadie narraba cada paso de la construcción. Ellas no sabían que su madre estaba a menos de 30 metros de distancia por primera vez en 8 meses. Y yo decidiría cuándo lo sabrían. Porque una orden del tribunal decía que así debía ser. Y había aprendido a agradecer la existencia del papel. Le dije a mamá que las visitas ya no dependían de mí. Había un caso. Una trabajadora social. Un proceso. Todo era verdad. Pero también era una pared. Y yo la construí con calma. Colgué el teléfono y me quedé ahí haciendo inventario. Como haces antes de un turno nocturno cuando sabes que será difícil. Mi hermana estaba libre bajo condiciones. Tenía abogados que pagar. Y solo le quedaba un último recurso que no estaba congelado. Yo todavía no sabía que ese recurso era yo. Llegó un domingo a las 4 de la tarde sin avisar. Y eso por sí solo ya era un mensaje. Patricia nunca llegaba a ningún lugar sin haber pensado primero en la iluminación perfecta. Las niñas estaban en casa de mi madre esa tarde. Era algo programado. Galletas y rompecabezas. Y durante mucho tiempo me pregunté si mi hermana sabía eso. Después dejé de preguntármelo. Porque claro que lo sabía. Abrí la puerta. Y ahí estaba. 8 meses después. Más delgada. El mismo abrigo color camel perfectamente limpio. El mismo cabello bajo control. El mismo rostro haciendo su trabajo. La fachada de una casa siempre es lo último que cae. Fight, dijo. Su voz era cálida como la de una presentadora de televisión. Entró a mi cocina como si fuera un escenario que ella misma había decorado. No admiró nada. Sus ojos hicieron un recorrido. La encimera. Los dibujos. Los platos secándose. Todo. Observando. Calculando. Valorando. Después se sentó en mi mesa y entrelazó las manos. Y comenzó su propuesta. Le daré crédito por algo. Fue limpia. Voy a hacerlo sencillo porque somos hermanas y te quiero. Voy a firmar el consentimiento para que adoptes a las niñas. Consentimiento completo. Para siempre. Sin peleas. Sin años de abogados gastando tus ahorros. Hizo una pausa. Ellas se quedan aquí, en esta vida tan bonita que construiste. Dejó que esas palabras pesaran. Luego llegó el precio. A cambio, solo 2 cosas pequeñas. Se inclinó hacia mí. Le dices al fiscal que lo del aeropuerto fue un malentendido. Un acuerdo entre hermanas que salió mal. Cuidado de niños. Familia ayudando a familia. Respiró. Y las niñas pasan algunas tardes conmigo antes de la sentencia. Almuerzo. El acuario. Nada aterrador.
Algunas fotos. Mi abogado dice que el juez necesita ver a una madre. Sacó un documento de su bolso elegante. Ya estaba preparado. Con pestañas marcando dónde iban las firmas. Lo deslizó por la mesa. Pasó el frutero y lo dejó frente a mí. Consentimiento para adopción. Mi nombre escrito perfectamente en la línea del solicitante. Todo lo que faltaba eran fechas y tinta. Todos ganan, dijo suavemente. Y sonrió con esa sonrisa que 200.000 desconocidos solían amar. Las niñas te tienen a ti. Yo tengo una oportunidad. Y tú tienes todo lo que siempre quisiste, Fight. Hizo una pausa. Todo lo que tienes que hacer es decir una pequeña cosa que no es completamente verdad. Quiero ser honesta sobre los siguientes 60 segundos. Porque nunca le he contado a nadie que tan cerca estuve de aceptar. Todo lo que quería estaba sobre mi mesa. Con pestañas para firmar. La permanencia para las niñas. Sin una audiencia disputada. Sin un año de movimientos legales. Sin esa pequeña posibilidad que Ruth mencionó de que algún día un tribunal pudiera enviarlas de regreso al círculo de una mujer que tenía una explicación perfecta para cada cosa. Todo estaba a una firma de distancia. Y el precio era una frase suave para el fiscal. Una historia sobre un malentendido. El tipo de mentira que las familias cuentan todos los días. Me gustaría decir que nunca dudé. Pero dudé. Miré las pestañas del documento y pensé, ¿quién sale herido? Y entonces la respuesta apareció dentro de mí. Vestida con mis uniformes. Sosteniendo mi cuaderno. La verdad era lo único en esta familia que Patricia nunca había logrado empacar, vender o convertir en espectáculo. Era la única habitación a la que nunca había logrado entrar. Si ahora se la prestaba. Si se la rentaba aunque fuera una sola vez. Aunque fuera en silencio. Entonces cada cena que preparara en esa mesa durante los próximos 40 años sería solo parte de una producción de Patricia. Y las niñas crecerían viviendo dentro de esa lección sin que nadie tuviera que decirla en voz alta. Que la verdad es solo un accesorio. Que el amor se ve mejor desde el ángulo correcto. Que todo está a la venta cuando se trata de familia. Ellas ya habían sido abandonadas en una puerta de embarque por esa misma lección. Yo no iba a inscribir las 2 veces en ella. No, dije en voz baja. Tranquila. Con la misma voz que uso a las 3 de la mañana para decirles cosas difíciles a los padres. No voy a mentirle a un fiscal por ti. Y no voy a prestarte a las niñas para tu cámara. Deslicé el documento de regreso por la mesa. Pasó junto al frutero. Sin fecha. Sin firma. Tomaré el camino largo. Presentaremos las peticiones. Puedes pelearlo. Y yo estaré en cada audiencia, puntual, con 8 meses de martes escritos en un cuaderno. La miré. Eso es lo que tengo, Patricia. Martes. Resulta que los martes resisten. Mi hermana parpadeó. Y vi cómo la actuación se detenía. El primer segundo sin guión que había visto en su rostro desde junio. Entonces su voz subió. ¿Sabes lo que me van a hacer? La uña de su dedo índice comenzó a golpear la mesa. Tac, tac, tac. Como un metrónomo perdiendo el ritmo. Y ese fue el momento en que las dos escuchamos la llave girar en la puerta principal. Mi mamá tenía una llave para emergencias. Y para ser justos, que Coco saliera corriendo en medio de un rompecabezas a los 7 años sí cuenta como una emergencia. Entró llamando mi nombre y se detuvo en seco en el pasillo. Sadie y Kim salieron detrás de ella. Todavía tenían puestos los guantes. Las mejillas rojas por el frío. Y también se detuvieron. El departamento quedó completamente en silencio. 8 meses. Ahí estaba su madre. El abrigo color camel. El cabello perfecto. Parada junto a la silla con los brazos abiertos, lista para una escena que todos podíamos sentir que ella ya había imaginado. Ninguna de las niñas caminó hacia ella. Sadie se acercó más a mi cadera. Su pequeña mano con el guante encontró la mía y la apretó. Me miró a mí. Y preguntó, ¿ella se va a quedar a cenar? No dijo. Mamá está aquí. No corrió a abrazarla. Fue una pregunta de horario. Una pregunta dirigida a la persona que administraba su vida ahora. Y después Kim. Mi Kim. La niña que alguna vez pasó semanas enteras sin formar una oración. Miró a la mujer del abrigo camel y le dio una frase completa. Educada. Definitiva. Esta es la casa de la tía Fight. Vi cómo esas palabras golpearon. Vi cómo los ojos de mi hermana pasaron de sus hijas al refrigerador. Al dibujo de crayones colocado a la altura de los niños. 3 figuras de palitos y un gato que ni siquiera tenemos. La casa de la tía Fight. Escrito con letras enormes. Después sus ojos fueron más allá. Hacia el pasillo. Hacia la puerta principal por donde había entrado. Y ahí estaba. La mochila morada. Cerrada. Lista. Con las correas hacia arriba. Exactamente como había estado durante 8 meses. Ella conocía esa mochila,
Ella la había comprado. Ella la había fotografiado para una publicación del primer día de clases con una frase sobre alas y nuevos comienzos. Y vi cómo mi hermana entendió, en un segundo largo imposible de fotografiar, qué significaba esa mochila junto a mi puerta. Que una niña de 7 años había mantenido una bolsa empacada cada domingo por la noche, con una caja de jugo nueva cambiada constantemente durante 240 días. Y que la niña que ahora sostenía mi mano era la misma que finalmente había dejado de hablar de ella. Su rostro perdió el color. No era el color de alguien preocupado por una sentencia. No era el color de alguien con cuentas congeladas. Era el color de una mujer haciendo una cuenta imposible, restando una audiencia que ya había abandonado el teatro. Tenías razón sobre una cosa, Patricia, dije. Mantuve mi voz como la mantengo en las peores habitaciones. Tranquila, baja. Alguien tenía que cuidar a las niñas. Ella miró hacia la ventana. Afuera estaba oscuro. Adentro, la cocina estaba iluminada. El vidrio le devolvió su propio reflejo. Y vi cómo su mano subía automáticamente para acomodar un mechón de cabello que ya estaba perfecto. Mamá siempre decía, la gente solo ama lo que puede ver, susurró. A la ventana. A su cabello. A quien quedara en los asientos baratos. Por un instante volvió a tener 14 años. En aquel porche, con mi madre cepillándole el cabello para que los vecinos la vieran. Y sentí que el viejo dolor intentaba aparecer. Pero entonces tomó su bolso. Dejó el documento de consentimiento sobre mi mesa. Y salió caminando. Pasó junto a la mochila. Sin mirarla. La puerta se cerró. Nadie salió detrás de ella. Le dije la verdad al fiscal. Tomó 11 minutos. Y no cambió nada sobre el clima. Whitfield me acompañó hasta la salida después y me estrechó la mano como un bibliotecario devolviendo un libro. El caso nunca necesitó que yo fuera una heroína. Y yo ya había dejado de intentar conseguir ese papel. La evidencia hizo lo que la evidencia siempre hace. En abril, Derek se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero. Un juez federal le dio 9 años de prisión y una orden de restitución que pagaría con cualquier moneda que aceptara el futuro. Los abogados de Patricia revisaron el mismo expediente que todos. La autoridad para firmar. Las publicaciones citadas. La lista de inversionistas donde aparecía el nombre de mi madre. Y en mayo, mi hermana aceptó un acuerdo. 30 meses. Restitución. Y una nueva palabra después de su nombre donde antes estaban sus seguidores. Yo no estuve en la sala del tribunal. Estaba en un concierto de primavera de 2º grado grabando a 2 niñas tocando la flauta desafinada con todo mi corazón. La audiencia para terminar los derechos parentales llegó en junio. Casi exactamente un año después de aquella puerta de embarque en Logan. Ruth organizó las pruebas como si fueran leña cuidadosamente acomodada. El reporte del aeropuerto. La nota dentro de la funda de plástico. Los boletos internacionales. La carta de objeción que demostraba que sabía y aún así se quedó lejos. El acuerdo de culpabilidad. Y un año entero de mis martes. Formularios escolares. Registros de terapia. Cenas con fecha. La carta del pediatra. Los correos de la maestra. Patricia no se opuso. Por recomendación de sus abogados, a quienes ya apenas podía pagar. Los derechos parentales de ambos padres fueron terminados. La jueza de los lentes de lectura ya no estaba en ese tribunal. Pero pensé en su pregunta durante todo el camino a casa. Entiende que esto puede no ser temporal. Su señoría. Finalmente lo entendí. Ruth me llamó esa tarde fuera de horario. Sin tono de facturación en su voz. Hoy no ganaste esto, me dijo. Lo ganaste cada martes a las 6:30 en esa mesa. Hoy el Estado simplemente estuvo de acuerdo. Aquí es donde terminó todo para cada persona. Porque creo que merece saberlo. Mi madre vendió la casa de Kinsey en otoño. El dinero recuperado del fraude regresaría poco a poco durante años. Y unos cuantos centavos al mes no pagan una hipoteca tomada a los 63 años. Lloró en los escalones del porche el día del cierre. Exactamente en el lugar donde una vez un cepillo de cabello representó amor para los vecinos. Después se mudó a un departamento pequeño y luminoso a 2 millas de nosotros. Y a los 65 años aprendió las rutas del autobús. Viene a cenar todos los martes. Está aprendiendo lentamente, a propósito, a elogiar a 2 niñas pequeñas sin primero acomodarles el cuello de la camisa. Algunos martes falla. Y vuelve el martes siguiente. Porque esa es la verdadera tarea. Una noche, mientras secaba una olla especial, se quedó mirando la ventana. Yo te vi, Fight, todos esos años, dijo. Solo pensé que si algo era fácil, significaba que estaba bien. Después colgó el paño y lo dijo más claro. Debí haberlo dicho en voz alta. Lo estoy diciendo ahora. No nos abrazamos. No hicimos una escena. Simplemente le volví a llenar el té.
Algunas disculpas se entienden mejor con un platito debajo. Patricia escribe desde el centro en Connecticut. Sus cartas parecen publicaciones sin fotografías. Mi viaje. Mi crecimiento. Este capítulo. Nunca, ni una sola vez, ha preguntado qué desayunan las niñas. Y eso te dice para qué sirven realmente esas cartas. Yo respondo con fotos escolares y comentarios breves sobre el clima. La puerta no me pertenece para cerrarla. Cuando las niñas sean adultas, ellas decidirán qué hacer con su madre. Y tomarán esa decisión desde un lugar firme. Ese es el único legado que siempre quise dejarles. La adopción quedó finalizada un jueves por la mañana. En una pequeña sala del tribunal con alfombra vieja y buena luz. Fue el verano después de que cumplieran 8 años. No hubo cámaras. Dana pidió el día libre y lloró más fuerte que cualquiera. La jueza dejó que Sadie golpeara el mazo. Y cuando le preguntaron a Kim si tenía algo que decir, pensó la pregunta con la lengua entre los dientes y respondió: Nosotras ya vivimos ahí. La jueza dijo que era el mejor argumento legal que había escuchado en todo el año. Y la noche anterior. Necesito que sepas que esto ocurrió solo. Yo jamás me habría atrevido a sugerirlo. Sadie desempacó la mochila morada. Sin anuncio. Sin ceremonia. Pasé por el cuarto de las niñas y la vi arrodillada frente a su cómoda, guardando el pijama en el cajón, colocando el conejo sobre la almohada, metiendo la última caja de jugo vacía en el reciclaje con un pequeño sonido. Cerró la mochila vacía, la dobló cuidadosamente como se dobla una bandera, y la puso en la repisa alta del closet. Terminó. Después salió a la cocina y preguntó: ¿Qué hay de cenar? Tacos, respondí. Y esa fue toda la ceremonia. Hoy, en mi refrigerador, a la altura de los niños, hay una nueva foto escolar. El cuello de Kim está torcido. A Sadie le falta un diente de adelante. Las dos están riéndose porque el fotógrafo estornudó. Está pegada con cinta y un imán con forma de faro. Nadie la filtró. Nadie la preparó. Nadie va a ganar dinero con ella. Según todos los estándares por los que vivió mi hermana. Es una foto terrible. Es mi cosa favorita que tengo. Pasé 34 años creyendo que el amor era una factura que llegaba cada mes. Y me tomó 2 niñas de 7 años y una mochila morada cerrada para enseñarme algo que los 200.000 seguidores de mi hermana jamás pudieron. Que el amor que te salva nunca es el que hace espectáculo. Es el que aparece un martes. Prepara la mesa. Revisa la tarea. Deja la luz del pasillo encendida. Y se queda. Esa es mi historia. Un boleto cancelado. 2 niñas en una puerta de embarque. Y una mochila que finalmente quedó desempacada. Si esta historia te recordó a alguien que aparece en silencio por los niños, por la familia o por ti, compártele este video y dile que lo ves. Déjame un comentario diciendo desde dónde estás escuchando. Suscríbete para no perderte ninguna historia. Y nos vemos en la próxima.